¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotras somos el equipo 7. Vamos a abordar el tema de amebiasis y el absceso hepático amebiano. El equipo está conformado por Hurtado Daniela, por Rivera Martínez Virginia y por su servidora Vázquez por Rebeca Gabriela. Los contenidos que vamos a abordar va a ser la definición, la epidemiología, la etiología, qué factores de riesgo se tienen para esta enfermedad, la clasificación, su patogenia, qué respuesta inmune se va a dar, el cuadro clínico, el diagnóstico y finalmente el tratamiento, la prevención y qué pronóstico va a tener. Primeramente, ¿qué es la amebiasis? Esta va a ser una infección parasitaria que va a ser producida por el protozoario Entamoeba histolítica. Va a afectar esta infección sobre todo al intestino grueso, pero puede afectar a otras regiones del cuerpo si prosigue como una complicación. Hablando de complicaciones, la principal y la más frecuente va a ser el absceso hepático amebiano. Esta va a ser una cavidad con el material supurativo en el hígado que va a ser secundario a una invasión de microorganismos y esta se dio por lo regular debido a la vía hemática. Bueno, a nivel mundial vamos a tener que alrededor de 500 millones de personas se van a infectar anualmente. Esto con una frecuencia alta en los países pobres y en vías de desarrollo. Esto debido a condiciones socioeconómicas bajas y niveles de saneamiento inadecuado, por lo que esta cifra suele representar aproximadamente del 7 al 10% de la población mundial que se va a ver afectada por alguna de las 3 especies infecciosas para el humano, que son la Hematobaeva histolítica, Dispar y Moshu. Bueno, de esta cifra tan alta, ahí está bien, gracias. Vamos a tener que su frecuencia de mortalidad va a exceder tan solo las 100,000 muertes anuales. Y eso, a pesar de que tiene una distribución mundial, solamente algunas personas van a desarrollar los abscesos hepáticos. Esto ya que puede ser secundario a ciertas características como los mediadores inmunológicos que tan solo van a ser más susceptibles a cierto grupo poblacional. Y bueno, no solamente vamos a hablar de factores bioquímicos e inmunológicos que nos pueden volver más susceptibles, sino que van a haber otras características que puedan desencadenar la formación de los abscesos hepáticos. Y esto se puede ver más frecuente, incluso de 7 a 10 veces en la edad adulta, con un pico entre los 20 y los 40 años de edad, con un predominio en el sexo masculino que aún no se han encontrado evidencias para poder relacionarlo. Y bueno, dentro de todo esto vamos a tener que la amebiasis va a ser considerada la segunda causa de muerte por enfermedad parasitaria en todo el mundo. Solamente va a ser superada por la malaria, la leishmaniasis y la trypanosomiasis africana. Y de esto se estima que de las primeras cifras que les mencionaba, de los 500 millones de personas, tan solo el 1% van a desarrollar el absceso hepático mediano y 110,000 pacientes van a morir por alguna complicación intra o extraintestinal. Y de estos, pues los países en desarrollo, como lo son el nuestro y las zonas endémicas de amibiasis, pues van a ser las poblaciones más susceptibles. En México tan solo existen reportes de hasta un 8.4 de amebiasis extraintestinal y esto se relaciona con una falta de infraestructura sanitaria adecuada y un riesgo importante va a ser el riego de cultivo con aguas residuales que pueden elevar estas cifras. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los factores de riesgo vamos a tener que algunas condiciones pueden afectar la inmunidad celular y estos van a ser la edad, el embarazo, la terapia con corticosteroides, neoplasias y desnutrición, los cuales pueden aumentar la posibilidad de que la hematobaeva histolítica ocasione la enfermedad invasiva con afectación hepática. Y de estos, algo importante de señalar es que los portadores sanos van a excretar en las heces los quistes que transmiten principalmente a través del agua o los alimentos contaminados. Y estos en raras ocasiones se pueden transmitir o pueden estar presentes a través de sexo oral y anal, esto por inoculación directa del colon a través
de esta medida de paso. Y bueno, ya a manera generalizada vamos a tener que los factores de riesgo más determinantes van a ser la tercera o quinta década de edad, con una relación directa del sexo masculino de 7 a 12 veces más frecuente, pero esto no es tan determinante para desarrollar la edad. También la enfermedad, perdón. También vamos a tener el alcoholismo, padecimientos oncológicos, prácticas sexuales de riesgo, situaciones de inmunosupresión, habitar o viajar a una zona endémica y, como le mencionaba, el uso de ciertos fármacos que nos pueden alterar la inmunidad. Y bueno, en el caso del absceso hepático mediano vamos a tener que las áreas tropicales, como lo son la India, el sur, América del Sur y Central, y por ejemplo en el caso de Estados Unidos, con una mayor incidencia en las zonas donde habitan los inmigrantes y en las zonas fronterizas de México, pues van a ser las poblaciones más susceptibles a desarrollar este padecimiento. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando de la clasificación, vamos a tener que la amebiasis va a ser causada principalmente por un protozoario que se va a encontrar en dos etapas, la cual la vamos a encontrar como quiste, que va a ser la forma infecciosa, y una etapa de trofozoito, que va a ser la forma que causa la enfermedad invasiva. En el caso de los trofozoitos, pues vamos a tener que estos se van a reproducir, colonizar la luz y la mucosa del intestino grueso y van a invadir incluso los órganos periféricos, con un predominio en las heces líquidas, pero que llegan a morir poco tiempo fuera del cuerpo. Y si se ingieren, pues van a ser destruidos por los ácidos gástricos. Y en el caso de los quistes, estos vamos a tener que tienen un predominio en las heces formadas con una resistencia a la destrucción en el ambiente externo. Y estos se pueden diseminar directamente de una persona a otra a través de los alimentos o el agua. Estos van a ser las principales características morfológicas. ¿Le das un clic, por favor? Gracias. Pero ya para el caso de los pacientes vamos a tener que estos se dividen en dos grupos principales. Vamos a tener que en un 90% los pacientes van a ser asintomáticos, por lo cual se les van a considerar como portadores sanos. Y tan solo un 10% van a ser sintomáticos. Y aquí vamos a tener dos tipos de amebiasis, que son la intraintestinal, con manifestaciones de disentería amebiana, rectocolitis aguda, colitis no disentérica crónica e incluso un ameboma. Y en el caso de una amebiasis extraintestinal, vamos a tener que aquí se desarrollan principalmente los abscesos hepáticos amebianos, abscesos cerebrales o incluso una enfermedad genitourinaria y cutánea, los cuales lo vamos a retomar en el cuadro clínico. Y de todos estos vamos a tener que tan solo el 1% de las personas van a afectar o van a desarrollar procesos patológicos que puedan resultar letales, como lo son la colitis amebiana fulminante. La siguiente. Ahora, para el agente etiológico, pues como ya lo habíamos mencionado, será la entamoeba histolítica. Es del reino protista, pertenece al filo Amoebozoa, es de la familia Entamoebidae y de género Entamoeba. Si nos vamos a su etimología, es ent de intestino, ameba, pues amoeba, de tejido y lisis de destrucción. Entonces, ahorita el nombre nos quiere decir que es una ameba que se va a caracterizar por la destrucción de los tejidos del intestino. Su morfología, como ya lo había mencionado mi compañera, se va a dividir pues en dos, pasa por varios estados morfológicos, pero principalmente va a ser el quiste y el trofozoito. El quiste es nuestra fase de resistencia, la forma infectiva, este es inmóvil y se va a formar en un ambiente desfavorable. Por otro lado, el trofozoito es la fase reproductiva, es la forma invasiva la que va a ocasionar el daño al hospedador, es móvil y va a pues, proliferar en un ambiente favorable. Ahora, según su morfología, primero el quiste.
el infectivo ya en maduro va a ser tetranucleado, va a tener 4 núcleos, va a tener una pared quística. Esta pared es muy, muy importante ya que tiene un polisacárido que es la quitina, y esta es la que le va a otorgar la resistencia tras su paso por pues por el tubo digestivo hasta llegar al intestino grueso. Es esférico, como pueden ver, mide de 10 a 16 micrómetros y tiene vacuolas de glucógeno, que estas se van a acumular pues como reservas de energía para el desenquistamiento posterior, y pues tiene sus barras cromatoidales. Por otro lado, vamos a tener al trofozoito, que esta es nuestra forma infectiva. Este va a tener dos formas, bueno, sí, dos capas, que va a ser según su citoplasma. Tiene su membrana citoplasmática y su citoplasma, que se va a dividir en dos. Es un ectoplasma, que es el clarito, y el que tiene con la flechita de color. Y también va a tener un endoplasma, que es de carácter granuloso y donde va a albergar a sus organelos de ese trofozoito. Este va a medir de 10 a 60 micrómetros. Tiene pseudópodos digitiformes. Estos pseudópodos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a permitirle su movilidad al trofozoito, es lo que permite que se mueva. Y tiene un núcleo esférico. Este, por el contrario del quiste, pues solamente tiene uno, ¿va? Ahora, como ya les había mencionado, el trofozoito, bueno, la ameba va a tener varios cambios morfológicos según el ambiente en donde esté, como podemos observar. Entonces, si mi ameba llega a un ambiente favorable, pues vamos a tener la forma del trofozoito. Entonces, el ambiente favorable va a ser una temperatura aproximadamente de 37 grados, un pH aproximado a 7, va a haber la suficiente hidratación y los nutrimentos disponibles para que todos los productos resultantes de su metabolismo y la energía van a enfocarse en la reproducción del parásito. Por otro lado, si no encuentra un ambiente favorable, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver a enquistar y va a ser desechado principalmente pues, por la misma mecánica del intestino. Pero, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Primero vamos a tener al prequiste. Como podemos ver, va a pasar por todo un proceso de enquistamiento otra vez. Entonces, vamos a tener al quiste, va a deshidratarse, va a perder sus pseudópodos y se va a hacer esférico. Este quiste lo vamos a llamar quiste inmaduro con un núcleo. Después va a duplicar sus núcleos, va a ser nuestro quiste inmaduro binucleado, y al final, que ya es el infectivo y el que va a salir con las heces, va a ser nuestro quiste maduro tetranucleado. Entonces, como podemos ver, estas son las dos formas principales. Ahora, su ciclo biológico. Como ya hemos visto en todas las demás ponencias, pues va a ser cíclico y se va a repetir. ¿Por qué? Por medio del fecalismo. Entonces, primeramente, vamos a tener la ingesta de los quistes maduros, los tetranucleados. Van a llegar al ilion, donde va a empezar todo el proceso de desenquistamiento. Va a pasar por nuestro tubo digestivo y al llegar al ilion se va a desenquistar. Va a liberarse las amébulas metaquísticas, que son pues como la forma temprana del trofozoito. Esto es importante, por cada quiste se van a liberar 8 de estas amébulas. Después va a madurar este trofozoito, va a crecer y todo eso. Después se va a dividir por fisión binaria, ya que es cuando va a empezar nuestra adhesión y la invasión. Y si este ambiente deja de ser favorable, se va a volver a enquistar mi trofozoito por el proceso que les mencioné anteriormente, y va a salir otra vez en heces y vamos a recurrir otra vez al fecalismo y se va a repetir este proceso, en un hospedero nuevo. Ahora, los factores de virulencia de esta ameba, ¿cuáles van a ser? Son muy importantes estos tres: el amebáporo, la cistina proteasa y la lectina. Esta lectina me va a ayudar principalmente, o va a ayudar a que se adhiera a la mucosa intestinal. El amebáporo y la cisteína básicamente son para otorgar todo el daño que va a ocasionar la ameba a nivel del intestino. Entonces, vamos a empezar a ver todo lo relacionado a la patogenia. Igualmente, pues va ligado a todo su ciclo biológico. Entonces, vamos a primeramente
a ingerir los quistes. Van a pasar por el tubo digestivo y aquí a nivel del estómago y primero va a pasar al intestino delgado. Estos quistes van a ser resistentes, ¿por qué? Por su capa de quitina que les mencioné anteriormente. Entonces esta capa va a permitir que ni los ácidos pues, gástricos le dañen. Pero al momento de que llegue aquí a intestino delgado, gracias a las enzimas pancreáticas van a romper esa capa y van a liberar al trofozoito. Va a hacer desenquistarse y va a llegar al colon. Llegando al colon, aquí es donde va a adherirse a la capa de la mucina y va a empezar a generar toda la patogenia y a causar todo el daño hasta hacer una penetración, posteriormente una ulceración. Y si esta invasión me prosigue, va a dañar tanto que se va a empezar a diseminar a los órganos periféricos, como ya les habían mencionado, y como al cerebro, como al hígado, e incluso hasta pulmón. Ahora, para este esquema, vamos a tener que el trofozoito ya llegó al intestino grueso, ya pasó lo primero del tubo digestivo, ya se desenquistó, ya está, por así decirlo, en la forma magna, que es la infectante. Y esto va a alojarse en las criptas intestinales. Aquí es donde el trofozoito va a decidir, mi ambiente es favorable para que yo prolifere y pues cause el daño. Entonces, si lo es, va a empezar a adherirse a la mucosa, pero si no lo es, va a enquistarse nuevamente y se va a eliminar aquí. Entonces, va a adherirse mediante receptores químicos específicos hacia la mucosa. Y una vez que ya está adherido, va a empezar toda la actividad citolítica. Esta va a ser mediada por varias enzimas y toxinas del propio trofozoito. ¿Y qué va a pasar después? Va a haber toda una alteración en toda la estructura de la mucosa, como qué va a pasar, como el acortamiento, la desaparición de las vellosidades, va a haber una modificación de la permeabilidad de membrana, etcétera. Y va a ocasionar la reacción inflamatoria, que es lo que va a contribuir todavía muchísimo más a todo el daño. ¿Esto por qué? Por la lisina. Entonces, si recordarán, la lisina es uno de los factores de virulencia de la ameba, que va a contribuir todavía muchísimo más a un daño. Toda la reacción de inflamación va a fomentar el edema, la hiperemia, el engrosamiento de la mucosa, y a su vez se va a ir perdiendo toda la capa de la mucina, que es nuestra primera barrera de inmunidad. Va a empezar a haber microulceraciones y va a fomentar o va a empezar a ocasionar toda una penetración del epitelio y pues desaparición de la capa de la mucosa. Igualmente todo esto mediado por quiénes, por mis factores de membrana y por mis factores solubles del mismo, del mismo trofozoito, como las enzimas, los ameváporos, lo vamos a ver después. Ahora, cuando yo voy a tener, pues, me había así es cuando ya ya traspasó y la lesión ya está en el epitelio interglandular, va a comenzar a haber una ulceración. Primero va a ser esta superficial, pero va a estar localizada. La necrosis y la infiltración de las células pues van a ser mínimas. Esto aquí es donde interfiere el ameváporo, ya que va a abrir pues canales iónicos y va a inducir una lisis celular. Esto, ayudado con las proteasas y elastasas del mismo trofozoito, van a destruir todo el tejido. Esto primero iniciando con la mucosa, después con la submucosa y después con la muscular. Entonces, conforme va a aumentar toda la profundidad y la extensión de las lesiones, gracias al infiltrado inflamatorio y también como crecen, van a confluir con otras úlceras. ¿Y qué es lo que me va a ocasionar? Pues que se haga esto muchísimo más grande, haya más daño, más necrosis y voy a tener una úlcera mediana crónica. Después me va a dar esto una invasión bacteriana y la inflamación bacteriana que me va a dar muchísimo más inflamación. Pero aquí, ojo, también, ¿de qué se va a alimentar? Pues inclusive este trofozoito, esta ameba se alimenta de toda la microbiota del intestino, entonces le estamos dando todavía muchísimo más pues, alimento para que siga teniendo su ambiente favorable. Y va a ocasionarme pues ya complicaciones muchísimo mayores, como perforaciones, mayor hemorragia y hasta una peritonitis. Y pues claro, la diseminación hacia órganos periféricos. Y bueno, ya después de este esquema, vamos a ver pues aquí en esta imagen,
Entonces, aquí si lo dividimos en cuartos, vamos a tener primero donde todavía no hay una infección como tal. Va a llegar aquí a la mucosa, nitrofosfato, y se va a adherir gracias a las adhesinas, que sea la galactosamina de la lectina. Se va a unir aquí. ¿Esto por qué? Porque si se une aquí, se va a permitir la unión y primero, como respuesta inmunitaria, va a permitir que se colonice todo, pero no va a permitir que se invada. Entonces, esta incluso sería como nuestra primera barrera. Entonces, al momento, va a empezar a colonizarse. Y después, por todos los mecanismos anteriores de la secreción de las proteasas, el ameba por todo lo que va a hacer, pues va a empezar a, como pueden ver aquí, ya no tengo mucosa, ya no me va a proteger y ya va a empezar a invadir a las células epiteliales. Igualmente, ¿qué va a ocasionar? Va a destruirlas hasta llegar a ¿dónde? A lámina propia. Entonces, una vez que ya se destruyó todo esto, esta infección se va a diseminar hacia dónde? Por vía de la sangre y llegar hasta el hígado por medio de la vena porta. Entonces, aquí es donde tenemos a nuestra colitis invasiva a nivel de la lámina propia. Y ya el siguiente nivel que pase de daño va a diseminarse. Y aquí, pues, ya nada más les puse este cuadrito para que después lo puedan ver con más detenimiento de qué lesiones me va a ocasionar y cómo van a ser. Esto es más específico de cómo va a ulcerar el colon y qué complicaciones puede haber, como el avebonas, las fístulas, las lesiones hepáticas, va a haber una impresionante lisis celular y necrosis, una lesión al peritoneo y hasta la diseminación a los otros órganos, ¿ok? Y aquí ya es toda la alteración en toda, pues, la estructura de las microvellosidades y de todo lo que pasó en el intestino. Entonces, como podemos ver, mis etapas iniciales va a ser la reacción inflamatoria, un edema, una hiperemia, el engrosamiento y las ulceraciones. Esto es una ulceración, pues a una penetración. Y ya de ahí, pues se va a empezar a complicar ya pues, dependiente del camino. Por ejemplo, en los amebonas son lesiones pseudotumorales, entonces aquí hay una impresionante necrosis, una ulceración, edema, proceso fibrótico, infiltrados inflamatorios agudos y crónicos. Y pues todo esto, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta una amebiasis fulminante, donde ya tengo ya varios órganos dañados porque se diseminó esta enfermedad. Ahora, de la respuesta inmune, ¿qué va a pasar aquí? Ya les había empezado a mencionar, pues, antes que, por ejemplo, con la capa de moco. Pero principalmente vamos a tener respuesta inmune nata y, pues, la adaptativa, ¿no? Entonces, primero, voy a tener mi colonización, es mi primer mecanismo de respuesta. Gracias a su factor de virulencia, que es las adhesinas, van a unirse a la mucosa, va a permitir que se colonice, pero que no me dañe a la célula epitelial. Entonces, es mi primer escalón, ¿no? Pero pues lo va a evadir, va a comenzar va a poder romper esta y va a llegar hasta mi célula epitelial. Aquí va a secretar los péptidos antimicrobianos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a intentar dañar al trofozoito. Va a tener una actividad microbicida. Y esto por un lado, pero por el otro, cuando esta célula ya detecta el daño, va a empezar a reclutar a quienes, por ejemplo, a factor de necrosis tumoral alfa, a interleucina 8, y todos estos a quienes me van a llamar a células proinflamatorias a nivel de la lámina propia. O sea, aquí arriba me va a ocasionar una inflamación mínima, pero aquí va a empezar a reclutar a todos quienes tengan a neutrófilos, a macrófagos, a nivel de lámina propia, precisamente porque si ya me sobrepasa, pues para que la ataquen. Y aquí es donde tenemos principalmente a mi neutrófilo. El neutrófilo es muy importante igualmente, porque va a haber todo un infiltrado neutrofílico impresionante, pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a intentar ocasionar el daño a través de ¿qué? A través de factores de especies reactivas de oxígeno para dañarlo. Pero como lo va a evadir y hasta ocasionar todavía una apoptosis del neutrófilo, este neutrófilo va a terminar haciendo ¿qué? Va a terminar dañando más a mi hospedero porque va a liberar enzimas que van a contribuir a todo el daño de la célula, de la célula epitelial, y va a contribuir todavía muchísimo más al daño.
Pero ¿qué otras células tenemos aquí? Igual vamos a tener al macrófago, vamos a tener a la célula dendrítica que va a, pues, como presentador de antígeno para los demás linfocitos. Y en caso de la respuesta inmune adaptativa, aquí vamos a tener principalmente a las IgA, que esas empiezan a actuar desde aquí, pero pues no tienen mucho, no pueden todavía evitar como tal no tienen tanta, las IgA y IgG no pueden limitar tanto el daño, porque tienen muchas respuestas evasivas. Y también para la respuesta inmune innata vamos a tener al complemento, que es el principal efector citolítico. Pero va a activarse la C3 y C5, pero ya no me va a dejar que se desarrolle C8 y va a evitar el complejo de ataque membrana. ¿Cómo lo va a evitar? Pues por el capping. Igualmente vamos a tener a los macrófagos y que van a ser activados por todas las citocinas inflamatorias anteriormente que la célula epitelial llamó. ¿Tienen alguna duda? Sí, es como que muy complejo, pero como que traté de explicárselos más sencillo. No. Bueno, No, entonces, está bien. Lo que pasa es que sí lo que pasa es que sí, digo, finalmente, hay que ver que los principales, ¿cómo te diré? Sustancias que tenemos para que la amiba produzca daño, mencionabas, ¿no? Son las proteasas, ajá, que son finalmente para destruir la célula. Entonces, bueno, se va a destruir prácticamente todo el intestino, va a través, vaya, el epitelio, ¿no? Del intestino, y de ahí va a atravesar hacia lo que es la submucosa, ajá, y ya en casos más extremos, bueno, el músculo, y ya posteriormente va a atravesar de ahí, por las vénulas y va a subir al hígado. De aquí que mencionabas, ¿no? Los factores de riesgo, ajá, y en algunos pacientes, pues obviamente no se va a producir tanto daño. En algunos que tienen los factores de riesgo, como mencionabas, cáncer, inmunosupresión, esteroide, incluso el uso de alcohol, en ese tipo de pacientes, pues entonces es donde se va a producir el daño, ¿no? No, por ejemplo, no se hagan mucho bolas, es que me apareció aquí un aviso. No se hagan mucho bolas con esto, con las citocinas, el factor de necrosis tumoral, hay como que sí, como que es un poquito más complicado. Ajá, pero bueno, hay que conocerlo, saber que existe, pero así en cuanto a su examen, no se hagan mucho bolas con todo esto, ¿no? Pero adelante. Gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Bueno, nada más resumiendo para que lo recuerden, llega a mucosa, se va a adherir, va a colonizar, pero pues no va a ser suficiente, va a entrar a célula epitelial y después de ahí son péptidos antimicrobianos, va a llamar citocinas proinflamatorias y de ahí citocinas pues a células, ¿no? De neutrófilos, macrófagos, y de ahí va a hacer toda una pelea pues campal para que no sigan diseminándose. Es pues lo básico, ¿no? Pero principalmente recuerden que es para inmune, para innata, vamos a tener a complemento a neutrófilos, y para ya adaptativa va a ser principalmente la IgA, ¿va? Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es, pues, propiamente el cuadro clínico de la amibiasis. ¿La puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a tener, como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, que vamos a tener dos tipos de amibiasis. La amibiasis intestinal, que va a ser la invasión propia del quiste maduro en los tejidos del colon, ya sea delgado o grueso, y la amibiasis extraintestinal, que esta va a ser por la diseminación de la forma vegetativa activa, que va a ser el trofozoito a otros órganos del cuerpo. En este caso, podemos encontrar la amibiasis extraintestinal hepática, pulmonar, cutánea y cerebral. Esta va a ser consecuencia de lo que es una amibiasis intestinal, ya sea aguda o crónica, a la diseminación a otros órganos, que pueden traer complicaciones que posteriormente les voy a mencionar. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la amibiasis intestinal, vamos a tener dos clasificaciones. Primero vamos a hablar de lo que es
propiamente la amibiasis aguda. Esta va a ser la que se presenta con mayor frecuencia y va a tener una duración aproximada de 15 días más o menos. En este tipo de amibiasis, los síntomas principales se van a dar de 1 a 3 semanas de la infección por entamoeba histolítica. Los principales síntomas que vamos a encontrar son evacuaciones diarreicas que van a ser de escaso volumen y también pues algunas veces puede presentarse tenesmo rectal, pero esto pues ya va a depender de la presencia de trofozoitos. También se va a cursar con estreñimiento y flatulencias y vamos a encontrar que se va a presentar un síndrome disentérico que se va a caracterizar por evacuaciones mucosanguinolentas, pujo y tenesmo rectal en algunas ocasiones y dolor abdominal que va a ser de tipo cólico y que en ocasiones puede encontrarse de manera intermitente. La siguiente, por favor. Como ya les mencioné, las evacuaciones van a presentarse con mucha frecuencia y pueden presentarse en 4 presentaciones: líquidas, semilíquidas, sanguinolentas y mucoides. Y pues, en la amebiasis crónica se van a presentar en estas 4 presentaciones las heces. Y también las heces se pueden presentar cuando ya se tuvo una persistencia mayor a un mes. Las heces van a presentar pues la forma activa, que van a ser propiamente los trofozoitos, lo cual nos puede ocasionar también un tenesmo rectal. Ya cuando se tiene una persistencia, se va a considerar crónico después de 15 días. La siguiente, por favor. Como síntomas generales de la amebiasis, vamos a tener las evacuaciones mucosanguinolentas, como ya les mencioné, pujo y tenesmo, lo cual nos va a dar en estos 3 síntomas lo que se conoce como síndrome disenteriforme. También van a presentar deshidratación, una pérdida de peso por las evacuaciones frecuentes, dolor abdominal tipo cólico y un malestar general que les va a imposibilitar pues realizar sus actividades. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné, también otra clasificación va a ser la amebiasis extraintestinal, que va a dañar pues propiamente otros órganos por la diseminación de los trofozoitos y puede tener complicaciones pues un poco peores. En la forma hepática, pues vamos a tener que el paciente va a presentar fiebre, un crecimiento del hígado, una hipoventilación basal, que va a ser una respiración superficial y lenta, que no va a satisfacer las necesidades de la persona y pues va a cursar con una acidosis posteriormente. También va a presentar ictericia, una hipocinesis diafragmática que va a ser pues propia del músculo, del diafragma. Y también pues en la exploración física podemos también ver que la tumoración va a ser palpable y visible. También va a existir una deformación del borde hepático inferior. Y bueno, esto sería por parte de la hepática. Por parte de la pulmonar, vamos a tener que el paciente va a referir fiebre, tos, dolor pleural, leucocitosis por un proceso infeccioso y vómica, que yo encontré que, por ejemplo, en este tipo de síntoma de vómica se va a presentar contenido del material del absceso hepático, en este caso que vamos a manejar posteriormente y les vamos a explicar. La siguiente, por favor. También va a haber una amibiasis cutánea, la cual pues nos va a causar pues síntomas un poco más graves, como son las úlceras necróticas, que pueden pues imposibilitar el estado del paciente y pues también la comodidad y calidad de vida. También se van a presentar con lesiones condilomatosas. Y por último vamos a tener que va a haber una amebiasis cerebral, que esta es una de las complicaciones más graves para el paciente en este caso, en el cual se va a presentar fiebre, cefalea intensa y repentina, vómitos, náuseas, congestión o secreción nasal y alteraciones en el gusto y en el olfato. La siguiente, por favor. Ahora, bueno, ¿tienen hasta aquí alguna duda? No. Ok, gracias. Ahora vamos a hablar propiamente del cuadro clínico del absceso mebiano, que va a ser una complicación de la invasión por quiste maduro de entamoeba histolítica, que nos va a dar la complicación que es el absceso hepático. Vamos a tener que el paciente, como ya les mencioné, va a tener dolor abdominal tipo cólico, fiebre y escalofríos, tos, diarrea, malestar general,
un hipo permanente por lo que les mencioné de la hipocinesia diafragmática, que va pues dañar principalmente los músculos, una ictericia debido pues a daño al órgano que es el hígado, una anorexia y una pérdida de peso. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico de amebiasis intestinal vamos a basarnos en 4 puntos principales. Lo que es la historia clínica tiene que ser pues bien diseñada hacia el paciente para que nos dé datos de importancia que nos lleven a dar un buen diagnóstico. Un antecedente epidemiológico de invasión por este parásito, las manifestaciones clínicas que ya les mencioné y los factores de riesgo que mi compañera ya les mencionó anteriormente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, para las pruebas de laboratorio vamos a requerir lo que es propiamente una biometría hemática, una ameba en fresco, que va a ser una observación de la presencia de la forma vegetativa, o sea, el trofozoito o quiste de entamoeba histolítica. Y pues nos va a ayudar a ver si está la presencia de esta o no en muestras de heces. También vamos a utilizar lo que es propiamente una coproparasitoscopía, que también pues va a ser en muestra de heces para ver la presencia de este parásito. También vamos a ocupar lo que es la prueba de ELISA, que va a ser un antígeno en heces o antígeno fecal, que nos va a ayudar a determinar la presencia de entamoeba histolítica superior al examen convencional, que sería la coproparasitoscopía, y esta va a ser microscópica. Va a ser una prueba más sensible porque va a detectar específicamente la presencia de este parásito. Y también encontré que podemos utilizar una PCR que nos va a ayudar. Este va a ser un método de preferencia para diferenciar las especies de entamoeba histolítica y también si estas causan patogenicidad o si no la causan. La siguiente, por favor. Como pruebas de gabinete, yo encontré que podemos utilizar una rectosigmoidoscopía o una colonoscopía, y pues este va a ser un método mínimamente invasivo para evaluar el interior del recto y el colon sigmoide, y pues de esta manera también detectar la presencia de entamoeba. También vamos a tener lo que es un colon por enema, que nos va a permitir demostrar el proceso inflamatorio y la detección y visualización del interior del colon para detectar la presencia de estos. También podemos utilizar ultrasonografía, tomografía o radiografía para pues ver las lesiones que se pudieron haber provocado por la presencia de trofozoitos. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico de absceso hepático, yo encontré que en la guía de práctica clínica se van a establecer varios criterios. Dice que el cuadro clínico es de presentación aguda, o sea, menor a 15 días, con 1 o 2 semanas de fiebre que puede ir de 38.5 a 39.5 y dolor en el hipocondrio derecho. Todo este apartado se refiere pues a la presentación de los síntomas y de los días que se está cursando con la patología. Y dice que ocasionalmente los pacientes van a tener pérdida de peso y dolor abdominal, y generalmente en estos pacientes se va a presentar lo que ya les mencioné, que va a ser el crecimiento del hígado. También dice que en el 80% de los casos con pacientes con absceso hepático mediano se van a incluir los síntomas que ya les mencioné en el lóbulo izquierdo del hígado. Perdón. Dice que la fiebre va a ser de inicio abrupto, va a tener complicaciones vespertinas nocturnas, escalofríos, diafóresis, en espacios intercostales, en un hallazgo típico. Todo este apartado que les estoy mencionando, brevemente lo que quiere explicarnos es las manifestaciones, cómo se van presentando y cómo debemos tratar cada una. Y nos establece que el examen físico va a ser en un 80%, en 50% de los casos nos va a revelar complicaciones por la invasión de este parásito y las complicaciones que se pueden presentar. También nos explica que en la forma invasiva, el trofozoito, que es la forma activa, va a ser responsable de síntomas clínicos que nos pueden dar otra sintomatología. Y también nos establece que a diferencia de otros pacientes con la complicación que es el absceso hepático, van a cursar con abscesos amebianos de mayor probabilidad para ser menores en personas menores de 50 años de edad y del sexo masculino, que estos dos son factores de riesgo para presentar este tipo de complicación. La siguiente, por favor.
Bueno, también nos establece la guía de práctica clínica que el absceso hepático amebiano se puede sospechar en todos los grupos de edad. Es más frecuente entre 20 y 40 años en hombres y con mayor frecuencia por factor de riesgo en una ingesta de alcohol. Los pacientes también van a presentar lo que es fiebre, patomegalia y pues por viajes recientes también va a ser un factor de riesgo a zonas endémicas. Se debe hacer sospecha de absceso hepático amebiano. También dice que los pacientes con este absceso hepático pueden tener masas ileocecales, que esta va a ser una complicación posterior y que con frecuencia son amebomas, lo que les había mencionado mi compañera Rebeca. También dice que en todo paciente con cuadro clínico de absceso hepático amebiano y hallazgo de esta masa presente, a la exploración física se debe sospechar de la presencia de un ameboma. La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Okay, es que creo que voy un poco rápido. Bueno, como diagnóstico de laboratorio y gabinete, vamos a tener de igual manera que estos pacientes con esta complicación pueden presentar alteraciones en los estudios y dice que la microscopía fecal, como ya les había mencionado, va a ser positiva para amibas en 18% de los casos en el cultivo y pues también nos marca otros hallazgos microscópicos. En pacientes con absceso hepático amebiano se va a presentar alteraciones en los leucocitos como un proceso leucocitario, leucocitosis, por un proceso infeccioso. Y dice que también se van a ver elevadas la fosfatasa alcalina debido pues a la alteración en lo que es propiamente el hígado. También dice que se debe solicitar en pacientes con cuadro clínico sugestivo de absceso hepático amebiano factores de riesgo, estudios como lo son biometría hemática, una fosfatasa alcalina, transaminasas, bilirrubinas y de ser posible una hemaglutinación indirecta y inmunofluorescencia indirecta y prueba de ELISA para determinar pues con mayor precisión la presencia de este parásito. Y bueno, acá nos menciona igual de absceso hepático detectado únicamente en las regiones que se puede presentar. Y otro estudio podría ser el ultrasonido, que es de bajo costo y nos ayuda para guiarnos mejor en el diagnóstico del paciente. Y dice que para evaluar la orientación terapéutica se van a utilizar la clasificación de Jepso, que va a ser absceso hepático no coleccionado tipo 1, absceso hepático amebiano coleccionado tipo 1 y absceso hepático amebiano cicatrizado, que sería tipo 3, y las consecuencias de cada uno de estos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también igual nos menciona a los pacientes con cuadro clínico, lo que se puede encontrar o lo que se puede dar por complicación de este, y lo que nos presenta en una gamografía con ganglio de los abscesos amebianos, que pueden ser fríos o con bordes brillantes, como ya les mencioné en el cuadro clínico, se puede ver pues alterado el borde izquierdo del hígado, mientras que los abscesos piógenos van a ser calientes, dependiendo pues de la etiología, ¿no? También las imágenes ecográficas van a ser, pues, nos van a ayudar para no errar en nuestro diagnóstico. También nos indica que va a haber anomalías persistentes en las imágenes de ultrasonido y no nos deben conducir a un retratamiento o pruebas adicionales en pacientes que clínicamente no tienen síntomas clínicos. Recordemos que la sintomatología de esto va a ir posterior a 1 o 3 semanas después de la invasión. También nos menciona que la conducta terapéutica va a ser en tratamiento de absceso hepático amebiano, guiado por el estado clínico del paciente, que lo podemos obtener en la historia clínica. Y se debe solicitar un paciente con cuadro sugestivo, una radiografía de tórax, un ultrasonido hepático y de acuerdo con lo encontrado en el ultrasonido, se va a solicitar tomografía o no para guiarnos a un mejor diagnóstico y a la presencia de estos trofozoitos. La siguiente, por favor. Y bueno, creo que esto es lo último del diagnóstico. Las pruebas serológicas nos van a ayudar a detectar el 92 al 97% de los pacientes que cursan con esta complicación. En zonas endémicas, el 25% de las personas van a tener anticuerpos antiamebianos secundarios a las infecciones por este patógeno. La prueba más sensible es la hemaglutinación indirecta, la difusión en agar de gel y la contrainmunoféresis,
son menos sensibles que la hemaglutinación indirecta, pero de igual manera nos sirven para llegar a un mejor diagnóstico. Y se van a desarrollar otras pruebas de exposición previa al parásito para pues llegar a un mejor diagnóstico. También se deben realizar exámenes serológicos para confirmar el diagnóstico de absceso hepático, que en su mayoría pues van a ser por la demostración de este parásito en heces. También dice que aunque las pruebas serológicas son de utilidad, al no contar con ellas, se deben pues tomar en cuenta tres puntos importantes: factores epidemiológicos, cuadro clínico y también laboratorio y gabinete. La siguiente, por favor. Sí, aquí, por ejemplo, en México, pues sabemos que es una zona endémica, ¿no? Entonces, pues al presentarse un paciente con nosotros con dolor en hipocondrio derecho, que tiene náuseas, a lo mejor vómito, que ha tenido fiebre, nosotros a la exploración física lo encontramos con hepatalgia bastante importante, a lo mejor tomamos laboratorios en ese momento y bueno, podemos encontrar leucocitosis, nuestras pruebas de funcionamiento hepática, si las tenemos disponibles, muchas de las veces las podemos encontrar con las transaminasas elevadas, la fosfatasa alcalina. Las bilirrubinas por ahí mencionaban que no muchas de las veces se elevan, ¿no? Entonces nosotros al encontrar estos datos, pues siempre hay que sospechar que tiene alguna patología a nivel de hígado, a lo mejor de vesícula y vías biliares, y es cuando nosotros pedimos la realización de un ultrasonido de esta zona. Y a lo mejor en el ultrasonido nos reportan algún absceso, ¿no? Entonces, no hay que retardar el tratamiento. Sabemos que, y más aquí en México, estas pruebas serológicas a veces no están disponibles o si las tenemos disponibles, pues los resultados tardan entre 2, 3, 4 días, ¿no? Entonces, pues si nuestro paciente ya está con dolor, está con leucocitosis, está con fiebre, nos está indicando que hay un proceso infeccioso, ¿no? Entonces es bien importante no retrasar el tratamiento hasta que tengamos las pruebas serológicas. En cuanto tengamos todo esto, y más que nada el ultrasonido o tomografía, ajá, pues entonces es bien importante iniciar nuestro tratamiento, ¿no? Es a lo que más que nada se refiere todo esto. Adelante. Gracias, doctora. El tratamiento de la infección va a depender del diagnóstico clínico y aquí el objetivo de este es empezarlo de manera precoz para evitar posibles complicaciones, desde una obstrucción intestinal hasta una perforación de los abscesos hepáticos, un megacolon, entre otras. Y de estas vamos a tener que no es lo mismo un cuadro clínico de colitis amebiana, el cual no requiere tratamiento en un portador asintomático debido a los sitios de mecanismo de acción empleados, a los individuos en los que se hagan presentes las manifestaciones ya mencionadas. Estos fármacos que vamos a utilizar aquí suelen dividirse en luminales, como lo son las hidroxiquinolas, especialmente el iodoquinol, y las amidas, que son el teclosan, etofamida, entre otros, o fármacos tisulares, como lo son los nitromidazoles, en especial el metronidazol, el cual presenta una acción mixta, es decir, tanto luminal como tisular, y por ello se va a volver el fármaco más utilizado para el caso de los abscesos hepáticos amebianos. En este caso, el metronidazol lo vamos a ocupar en dosis de 500 a 700 miligramos por vía oral o intravenosa, 3 veces al día durante 7 a 10 días. O también se puede calcular la dosis a partir de 30 a 50 miligramos por kilogramo por día vía oral y de 7.5 miligramos kilogramo dosis por vía endovenosa. Y a pesar de que existan estas dos presentaciones, la vía endovenosa no ofrece alguna ventaja sobresaliente ante la vía oral. Aquí simplemente se va a utilizar en caso de que los pacientes no tengan una buena tolerancia en la vía oral o que se tengan alguna deficiencia en la absorción del intestino delgado. Para el tratamiento con el metronidazol se tiene una tasa de curación del 95% con desaparición de la fiebre, el dolor y la anorexia entre las primeras 72 y 96 horas. Y a pesar de ser el fármaco de preferencia, si se encuentra una intolerancia ante este, se puede utilizar como una variante el tinidazol. Esta a una dosis de 60 miligramos por kilo por día, con una dosis máxima de 2 gramos.
esto por 10 días y se sugiere que de manera conjunta se ingesten alimentos ricos en hierro, esto para evitar una posible descompensación. Y también se pueden utilizar nitazoxacina cuando se exista una intolerancia a los imidazoles. La siguiente posterior, por favor. Y bueno, aquí una pregunta importante. ¿Es suficiente con el metronidazol? La respuesta es no, ya que posterior al tratamiento con este se debe administrar un fármaco luminal para erradicar el estado del portador asintomático, que son las hidroxiquinolas que ya les había mencionado, o las amidas. Y si bien el metronidazol y el tinidazol tienen cierto nivel de actividad contra los quistes, pues no van a ser suficientes para erradicarlo, por lo cual se sugiere un segundo fármaco para poder eliminarlos por completo. Y dentro de las opciones que tenemos para esto, pues van a ser 650 miligramos de iodoquinol por vía oral 3 veces al día después de las comidas en los adultos. Y también se pueden recurrir a dosis de 10 a 13 kilogramos con una dosis máxima de 2 gramos por día vía oral 3 veces al día en los niños durante 20 días. Otra opción son de 8 a 11 kilogramos de paromomicina por vía oral 3 veces al día con las comidas durante 7 días. Y finalmente se pueden encontrar 500 miligramos de furoato de diloxanida por vía oral 3 veces al día en los adultos, o bien 7 miligramos kilogramo por vía oral 3 veces al día en el caso de los niños por un periodo de 10 días. Y vamos a tener que en pacientes asintomáticos que eliminan los quistes deben de tratarse con paromomicina, iodoquinal o furoato de diloxanida para prevenir el desarrollo de una enfermedad invasora y así permitir que la diseminación a otros sitios del cuerpo y a otras personas avance. La siguiente, por favor. Y bien, si los pacientes no responden adecuadamente al metronidazol o pueden llegar a presentar alguna recaída al tratamiento, deberán de ser sometidos a una punción percutánea para identificar que las amebas hayan desaparecido o verificar si es que continúan ahí. Y para ello vamos a tener ciertas indicaciones para la punción percutánea. Y en este caso va a ser una persistencia de los síntomas clínicos como lo son el dolor y la fiebre, datos de ruptura inminente de los abscesos o incluso un absceso del lóbulo hepático izquierdo, mujeres embarazadas y contraindicación del uso del metronidazol, complicaciones pleuropulmonares y pacientes sin mejoría después de las 72 horas de haber iniciado el manejo. Y aquí vamos a tener otras opciones como lo son el drenaje laparoscópico combinado con antibióticos, los cuales sugieren una alternativa para estos pacientes, así como un tratamiento quirúrgico en pacientes seleccionados o posterior a un fracaso de drenaje percutáneo. Aquí el tratamiento laparoscópico pues solamente van a ser para los casos en los que se sospecha una ruptura de los abscesos en la cavidad peritoneal o no se cuenten con recursos para realizar la punción percutánea. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las complicaciones de la amebiasis intestinal y extraintestinal. Vamos a encontrar lo que es un absceso pulmonar o cerebral, un tumor hepático amebiano, la obstrucción del intestino grueso. También vamos a encontrar lo que es un megacolon tóxico, que va a ser la inflamación que se disemina en las capas más profundas del colon, como el resultado de la diseminación. También vamos a encontrar lo que es peritonitis, una hemorragia intestinal, una perforación del intestino grueso y también la ruptura propiamente de lo que ya hablamos, del absceso hepático hacia la cavidad pleural o pericárdica. Estas complicaciones se van a presentar con mayor frecuencia en mujeres embarazadas y en pacientes inmunosuprimidos. La siguiente, por favor. En cuanto a complicaciones del absceso hepático, vamos a tener lo que es un derrame pleural, una peritonitis, un absceso subfrénico y un empiema pulmonar.
El empiema pulmonar va a ser una afección propiamente del absceso hepático mediano, que va a ocurrir raramente y se va a desarrollar cuando este tipo de absceso va a afectar por contigüidad del diafragma y se va a producir una acumulación de pus que va a ocasionar un empiema o una fístula a nivel pulmonar. La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al pronóstico, vamos a tener que el desenlace clínico generalmente va a ser bueno a partir del inicio del tratamiento precoz. Y aquí la enfermedad suele durar aproximadamente 2 semanas, pero ante una recaída en el tratamiento o que éste sea deficiente, puede reaparecer de no seguir esa continuidad. Y bueno, en el caso de los abscesos hepáticos medianos no complicados, van a tener una tasa de mortalidad menor al 1%. Esto si se diagnostica y se trata a tiempo. Y para las enfermedades complicadas puede aumentar hasta en un 20%, por lo cual va a ser importante que se cuiden los factores de mal pronóstico, los cuales son, la siguiente, por favor. Son abscesos múltiples, un volumen de cavidad del absceso mayor a 500 mililitros, una elevación del hemidiafragma derecho o derrame pleural en la radiografía de tórax, una encefalopatía, bilirrubina mayor al 3.5 miligramos sobre decilitro o hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro, albumina menor a 2 y diabetes mellitus. Por lo cual se recomienda un abordaje interdisciplinario con base en los factores de riesgo y en el cuadro clínico, haciendo un hincapié en las medidas de prevención en las cuales van a estar implicados el lavado de los alimentos, una higiene adecuada de manos, o incluso en las áreas sanitarias en donde se realicen las deposiciones. La siguiente, por favor. Bueno, Yanni, finalmente sería la prevención. Esta coincide en muchos puntos con las exposiciones anteriores, ya que pues comparten pues en sí similar mecanismo. Entonces va a ser principalmente pues contaminar adecuadamente los alimentos, lavarse adecuadamente las manos, tener una adecuada higiene, lavar de manera adecuada los cubiertos con los que nos vamos a alimentar y pues no defecar a ras del suelo. Esto pues se da pues en otras zonas un poco más subdesarrolladas, que sea mínimamente en letrinas. Y sería lo correspondiente a toda nuestra exposición y les agradecemos su atención. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Me parece que fue una clase muy completa. Ajá, excelente. Felicidades, chicas. Aquí nada más, ¿no? Para hacer hincapié en cuanto al tratamiento, siempre hay que dar, por ejemplo, en el absceso hepático amibiano, ajá, no nada más basta con dar tratamiento tisular, sino que también hay que dar un tratamiento intraluminal, ¿no? Siempre que detectemos a un paciente, aunque sea asintomático, hay que dar tratamiento para que para evitar todas estas complicaciones, no nos podemos evitar todo esto, entonces siempre con un paciente que tenga absceso hepático amibiano, siempre dar tratamiento tisular y intraluminal. No sé, digo, algo que quieran agregar, algún comentario, alguna pregunta. Pues bueno, nada más para agregar, como usted dice, doctora, pues hay que darles ese tratamiento que sean asintomáticos y ya nada más para dividir la pauta, se puede ser asintomático hasta un año y empezar a desarrollar toda la invasión y pues todas las complicaciones siguientes. Y pues sería todo. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran agregar? No, una clase muy completa, chicas, la verdad, felicidades. Un tema un poquito largo, pero bueno, yo creo que es bonito este tema. Muchas de las veces el paciente no llega al área de urgencias, así como un paciente con cólico vesicular que llega con mucho dolor, retorciéndose porque tiene dolor en hipocondrio derecho, no. Este dolor lo refieren a lo mejor que tiene 15 días, 3 semanas, con el dolor, es un dolor ahí que está punzante en hipocondrio derecho, a lo mejor ni siquiera es incapacitante, ¿no? Pero está ahí presente, llega a ser molesto y es cuando se hacen un ultrasonido y están estos hallazgos, ¿no? Muchas de las veces el paciente ni siquiera ha tenido fiebre, está comiendo bien,
nada más es el dolor, pero bueno, se hacen el ultrasonido y como hallazgo, pues resulta que tiene un absceso, ¿no? Entonces, nunca hay que, digamos que menospreciar ese dolor en hipocondrio derecho, hay que estudiarlo y hay que ver finalmente por qué es, ¿no? Y que finalmente nos puede dar sorpresas y si damos un tratamiento inicial oportuno, pues podemos evitar muchas complicaciones, ¿no? Bueno, pues si no hay más, chicos, entonces pasen bonito fin de semana.